Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes desde donde quiera que te encuentres el día de hoy. Bienvenidos al Foro de Protección Internacional. Mi nombre es Erika Bodori. Para mí es un placer estar aquí con nosotros, con ustedes nuevamente. Este es un espacio donde la palabra se convierte en un faro y la información en un impulso para construir un futuro distinto. Recordemos que este es un espacio digital, gratuito y abierto. Aquí no solamente van a llegar grandes especialistas, sino que en distintas áreas, sino que te vas a alimentar en mente, cuerpo y alma. Aquí no solo vas a encontrar información, vas a encontrar conocimiento, caminos. Aquí te vas a espejear con alguna historia. Aquí vas a descubrir que no estás solo y que todo lo que has vivido puede ser convertido en un propósito. Lo que hoy sembramos puede ser el principio de algo maravilloso el día de mañana. Muchas gracias por darte el tiempo y estar aquí con nosotros y compartir conocimiento. El Foro de Protección Internacional, como sabemos, está conformado por varias mujeres que sabemos que tenemos el enfoque de que con conocimiento podemos crear un mejor futuro. La abogada maestra Carla Estefanía Santillán, creadora de este foro, su servidora Erika Budoira, Zaira Enríquez, Marjorie Perosa, Jade Sandoval, que nos unimos para una misión, para ayudar y apoyar en la sociedad. Y bueno, para que esta conferencia sea lo más amigable posible, recordemos que este es un lugar seguro y sagrado. Aquí no estamos para juzgar, estamos para compartir desde el corazón. Durante la sesión, favor de mantener el micrófono cerrado, en silencio, pero recordemos que el chat siempre está habilitado para cualquier duda o pregunta que puedan tener y o pueden levantar la mano, no hay ningún problema. Tener a la mano también libreta y pluma por cualquier duda que puedan tener. Y pues bueno, el día de hoy para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Está con nosotras Zaira, perdón, Cera Becerra, una mujer, ella es fundadora y directora de la organización Life in Mercy, que quiere decir Vida en Misericordia. Ella es una mujer, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Ella es conferencista internacional y fundadora de la organización Vida en Misericordia, dedicada al apoyo, rescate, protección para integrar mujeres enfrentando una gestación en crisis. Es testigo de las profundas heridas que deja el aborto y que ha transformado su historia en una misión de fe, esperanza y defensa de vida. Actualmente dirige una casa hogar para madres gestantes y comparte su testimonio en conferencias dirigidas a madres solteras, mujeres cabezas de hogar, familias, comunidades de fe y organizaciones pro vida. Su mensaje combina experiencia real, sanación y emoción espiritual, inspirado a las personas a descubrir propósitos incluso en medio del dolor y a comprometerse en la defensa de la vida. Zaira, muchísimas gracias por decir sí el día de hoy. La verdad es que estamos caminando de la mano con el enfoque de buscar que las mujeres, estando bien como mujeres, nuestra familia va a caminar de una mejor manera, reencontrándonos con nosotros en este camino de ser madres, de ser mujeres, de ser individuos, pero que a la vez somos esposas, somos madres, que traemos una historia y que a veces necesitamos sanar o encontrar el camino correcto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, el micrófono es tuyo. Gracias, Erika. Muy buenas. Cordial saludo para toda la audiencia que nos está viendo en este momento o en diferido. Es una gran alegría para mí poder estar aquí en esta invitación y compartir este mensaje, este testimonio de lo que el Señor ha permitido en mi vida y lo que tú decías ahora, de que hay cosas que suceden que quizás no entendemos cuando las estamos viviendo, pero que tienen un propósito y que todo de la mano de Él, solo Él lo puede sacar algo hermoso de algo que es sencillamente espantoso. Claro, pues adelante, Sera. Bueno, entonces les quiero compartir mi historia
bueno, un poquito de mí. Nací en Colombia. Cuando tenía 4 añitos, mi madre con mi hermana mayor se muda para Venezuela. Allí crecimos, un hogar católico. Mi padre, no biológico, pero de crianza, al único que le dije siempre padre, un hombre maravilloso, un hombre de unos valores intachables que jamás le escuchabas una mala palabra. Igual mi mamá, eh, por gracia de Dios y gracias a ellos, tuve educación primaria en Colegio María Auxiliadora, soy salesiana. Entonces, estos valores y todo lo que te dicen tus padres, quizás en el momento no lo entiendes, o quizás muchos padres dicen, no, es que yo ya le he hablado tanto a mi hijo, le he dicho tanto, pero síganlo haciendo porque ahí queda, aunque no vean ustedes que su hijo está respondiendo, que le han dicho mucho algo, eso queda ahí, esa semilla, sobre todo el ejemplo, si hablamos de ser padres, pero también lo que le dicen a uno ellos o sus educadores, ¿no? Entonces, para mí fue un tesoro haber pasado por un colegio María Auxiliadora, un colegio salesiano, los valores, el respeto. Entonces, teníamos claro que cuando creciéramos había que buscar el camino de la santidad, había que imitar a los santos, pero también nos decían, bueno, tienen dos opciones, o son religiosas o son misioneras. Entonces yo decía, bueno, religiosa no, pero misionera. Y la vida es un misionar, ¿no? O sea, cada uno tiene un llamado y cada una tenemos una misión que realizar. Entonces, con estas bases, por cosas de la vida, me veo en Nueva York con 19 20 años y pues muy trabajadora. Yo siempre, mamá tenía un tumor cerebral y es la razón por la que nos mudamos a Nueva York. Ella le hacen radioterapia, se siente mejor, regresa a casa y yo decido quedarme para estudiar porque por la misma razón de que su enfermedad yo no había podido así continuar mis estudios. Entonces empecé a validar la secundaria y Es a las 8. empecé a validar la secundaria y empecé a trabajar. Entonces tenía 3 trabajos de medio tiempo, tenía amigas, cosa que no había podido porque, como te digo, mi mamá nos obligaba a cuidarla todo el tiempo, o sea, día, noche, con mi papá, con mi hermana mayor. Entonces, no, mi adolescencia no fue normal de tener amiguitas, de seguir estudiando, sino de estar todo el tiempo cuidándola a ella y a mi hermanita menor. Entonces, algún día un sacerdote me dijo que eso fue parte del plan de Dios y ya van a ver por qué. Entonces, bueno, cuando ya yo me veo en Nueva York con mi hermana, dije, no, yo quiero hacer una vida normal, yo no voy a regresar. Entonces, como te digo, trabajaba, estudiaba, tenía amigas, salía, compartía, nada, como te digo yo, nada fuera de lo normal, gracias a Dios, nunca probé las drogas. Sí, era muy rumbera, salía paseos, bueno, pero lo que te digo, quería era simplemente como quemar esa etapa que no había podido quemar antes, vivir eso. Y en esas estaba yo, pertenecía a la Legión de María en aquel entonces, o sea, iba a misa. Para mí yo era la católica bien, pero el Señor tenía un llamado más profundo. Entonces, de repente, paulatinamente empecé a perder mis trabajos, ¿no? Perdí el trabajo del medio tiempo de la noche, perdí el de la tarde. Bueno, entonces yo me acuerdo tanto como si fuera ayer que un día dije, bueno, el trabajo que me queda, no tengo forma, nunca lo voy a perder porque es mío. O sea, yo me llené la boca diciendo, es mío. Y yo decía simplemente que era mío porque yo era manicurista y era un rinconcito alquilado en una peluquería. Y un buen día llegó yo, creo que el mismo día que yo dije eso,
Mira el Señor como gracias a su misericordia me corrigió de mi soberbia, porque yo como te digo, yo decía, es mi trabajo, eso es mío. Y cuando yo llegué, la dueña me dijo que iban a vender el salón de belleza y claro, yo a volar, ¿no? Entonces, una de mis clientes me dijo que si estaba buscando trabajo. Claro, para mí eso fue música para mis oídos porque este proceso duró como 2 meses. Entonces, donde yo vivía ya me decían, bueno, ¿cuándo te vas o cuándo pagas? Entonces, era una situación y bueno, una inexplicable, realmente que yo no entendía por qué estaba pasando eso. Me peleé con Dios, le dije, mira, yo voy a misa, yo voy a la Legión de María y mira cómo me tratas y bueno, y yo lo sentía a él en silencio, pero claro, la respuesta venía. Entonces, la señora esta me dice que está necesitando a alguien para limpieza en sus oficinas médicas que quedaban justo al lado del salón de belleza. Entonces yo le dije que sí, que claro, pagaba muy poco, pero pues yo con esa necesidad acepté. Me dijo que me pusiera zapatos blancos cómodos, pantalón blanco, y así me fui yo. Cuando llegué, me dieron una bata blanca de laboratorio y ahí sí quedé blanca, vestida de blanco total, parecía enfermera. Me dijeron que mi horario era de domingo a domingo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y ya, que no había día libre. Entonces, bueno, yo como te digo, con esa necesidad que yo tenía, pues acepté. Si yo no hubiera estado tan urgida, yo no acepto porque pagaba muy poco. Entonces, día uno me muestran todo el piso, pues me dicen que es una clínica, que es un consultorio, no dicen clínica, un consultorio ginecológico donde les enseñaban a las mujeres sobre la anticoncepción, a los hombres sobre el preservativo. Te estoy hablando de 1991, entonces no teníamos internet, no teníamos Google ni YouTube, y mucho menos ChatGPT, entonces había mucha desinformación. Entonces, porque para mí todo lo que me estaban diciendo era chino, o sea, yo tenía recién cumplidos 20 años, sin tanta información, uno antes era muy, muy sano en muchas cosas, muy desconocedor. Y yo, como no pude asistir a la secundaria, yo había mucha información que no había recibido, ¿sí? Entonces, realmente en ese aspecto yo era muy niña y era muy desconfiada, pero también era muy ingenua. O sea, había información que yo solamente en mi casa cuidando a mi mamá y a mi hermanita. Entonces, bueno, me indican el primer día que debo limpiar lo normal que hace una aseadora, ¿verdad? Que las canastas de la basura. Bueno, realmente yo, cuando me explicaron todo, yo dije, no, pues pensé para mí, con razón pagan tan poco porque no hay mucho que hacer. Entonces, em, me dijeron que eso también para mí fue incomprensible, que ahí colocaban el dispositivo intrauterino, el IUD. Entonces, que si yo alguna vez, por cosas remotas, yo llegara a ver sangre en aquel lugar, era porque colocaban eso durante los días de la menstruación de la mujer. Entonces, mira, yo no entendí nada, pero dije, a mí tampoco me importa porque a mí que me digan qué tengo que limpiar, cómo lo tengo que limpiar, y ya pensé yo. Bueno, entonces así transcurrió el día uno, yo feliz porque, bueno, tenía un trabajo. El día dos, cuando yo llego a trabajar al rato, llega la dueña bastante alterada, tirando puertas, gritando y me vio en un pasillo y me regañó, me dijo que el hecho de que éramos amigas cuando ella era mi cliente en el salón no me daba mi derecho de no ayudar en el quirófano. Entonces, claro, yo era muy inocente, pero pues yo sí sabía que era un quirófano, ¿no? De hecho, tuve una cirugía de niña, entonces yo decía, ¿quirófano aquí en dónde? Si yo ayer limpié esto de puerta a puerta y no vi ningún quirófano. Entonces le indica a mi compañera que me entrene y todo mi entrenamiento fue que ella abrió una puerta que yo pensé que era un closet,
pero no, daba a las escaleras del sótano, pero el sótano, o sea, limpiecito, era simplemente más oficinas, ¿no? Hablando de... En esto, en esto que estamos ahí abajo, pues huele bien, todo limpio, una sala de espera, varios salones, varios como consultorios. Entonces ya ahí todo mi entrenamiento fue, sí, me dijo así, "Mm, aquí se lavan los instrumentos, se coloca, se envuelven en esta cinta, se coloca, se envuelven en esta tela, perdón, tela papel, se coloca esta cinta y se meten en los hornos de esterilización, que cuando la cinta estaba negra sonaba la campana, entonces ya los podía sacar. Bueno, me entrenaron en todo eso y me dijo la muchacha, la compañera, párate aquí frente a una puerta y entonces me dice, cuando abran la puerta te van a entregar una botella, viertes el contenido a través de este colador y lo que quede lo metes en estos frasquitos. Y, bueno, yo todo eso muy raro, pero pues yo tan urgida de mantener mi trabajo, yo estaba súper pendiente de las instrucciones, las seguí y ahí me veo vestida de blanco con unos guantes. Al otro lado de la puerta se escuchaban, yo era tan inocente que yo sabía que eran instrumentos quirúrgicos, pero para mí sonaban como cubiertos de cocina, ¿no? Y escuchaba un motorcito rrrr, y como una escape de aire, pss, y otra vez el motorcito y otra vez el aire, bueno, y como un eyector, como algo que succionaba, como un vac, ¿cómo se dice? Aspirando, una aspiradora, bueno. Y, y bueno, todos esos ruidos, pues yo no los entendía, yo estoy ahí parada. Cuando finalmente terminan los ruidos, abren la puerta y me entregan una botella por ahí de este tamaño, como esas de mayonesa grande de restaurante, y está casi lleno de agua con sangre caliente. Cuando yo la recibo, pues quedo en shock porque es bien desagradable eso. Entonces, mi compañera, claro, ella sí sabía lo que me esperaba. Entonces me dijo, apúrate, apúrate, palmoteando. Me dice, aquí vinimos a trabajar, no a quedarnos en shock ni nada. Entonces, claro, yo dije, sí, las instrucciones, tengo que seguir lo que me dijeron. Destapo el frasco, lo vierto en un colador de cocina, abro la llave, hay unos coágulos y yo estoy ahí tratando y tratando de que se vaya todo porque era sumamente desagradable. Cuando ya se fue todo, quedó algo ahí eh, que parecían pedacitos de algodón, parecía sí, como una gasita, como un algodón rosado. Entonces yo dije, no, pues me imagino que esto es lo que tengo que echar en el frasquito. Un frasquito como los de compota con un líquido transparente. Yo lo coloco ahí, lo que quedó, y cuando yo procedo a ponerlo en el gabinete de cocina normal, había una lámpara atrás, entonces yo puedo ver por primera vez, más no la última, eh, un ser humano del tamaño de mi dedo meñique, completamente formado, tenía sus piecitos formados, las pantorrillas, los muslitos, la caderita, el costillar, su pechito, sus bracitos, las manitos, donde iban a estar las uñas. Alcancé a ver que era un varoncito. Y aunque esto suene un poquito raro, era hermoso, porque es que era un ser humano completamente de cristal. Yo le digo en mis recuerdos, yo lo llamo el bebé cristal, que era totalmente transparente. Quizás como un cabello mío serían las arterias, las venas, no sé de eso, pero sí se veían como rojitas, pero súper delgaditas. Y yo estoy ahí embelesada porque jamás me imaginé que uno, siendo tan pequeño, ya estaba formado. Nunca tampoco lo había pensado, o sea, embarazo y todo esto nunca había pasado por mi mente. Eh, el embelezo se me acabó cuando yo llegué al cuello porque no tenía cabecita. La cabeza es muy frágil y se destruye en el aborto por succión. El aborto por succión es lo que normalmente se practica en el primer trimestre de la gestación. Em,
De ahí, no sé, jamás he podido recordar si hubo más casos, si yo participé, qué hice, no, yo estaba en shock, entonces yo no recuerdo. De ahí solo recuerdo que después que se acabaron los procedimientos, me imagino, porque antes de irme para mi casa, la muchacha me dijo, aquí no se habla de aborto, aquí se habla de TOP, que en inglés es termination of pregnancy, TOP, terminación de la gestación. No se les admite si era niño o niña, no se les admite que ya estaba formado, se les puede decir que es un montón de células, ya estaba ese cuento, que es como un huevo revuelto, que es como una uva, como una ciruela pasa, una cosa así. Entonces ahí yo me quedé como, o sea que parte de mi trabajo es mentir. Y pues obviamente no lo iba a hacer y mentirle a las mamás, o sea, me pareció algo muy infame. Entonces, como en ese tiempo, pues las cosas no eran computarizadas, sino las citas se llevaban a mano. Había un libro de citas que yo lo vi cuando iba saliendo y vi los nombres de las 10 mujeres que iban a ir al día siguiente. Y eso fue lo que me hizo a mí volver, porque créeme que no hay sueldo que justifique para mí volver, ni necesidad económica ni nada. Pero cuando yo pensé en esas mujeres que las iban a engañar, que les iban a decir todas las mentiras que me dijeron a mí que debía decir, pues decidí ir, pero para decir la verdad. Entonces, desde el día 2 yo empecé a decirles la verdad a todas. Yo calculo que yo duré ahí como unos 5 meses y medio. Em, Recuerdo que yo empecé en verano, quizás empecé en julio, más o menos para noviembre fue que yo salí. Entonces, durante todo ese tiempo yo hice todo lo que pude, todo lo que estuvo a mi alcance para evitar que las madres terminaran con la vida de sus hijos. Y pude comprobar que si uno escucha las palabras del Señor que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú le hablas a la madre, a la mujer, con la verdad, se gana la vida. ¿Por qué? Porque si no hay mentiras, tampoco es juzgarlas, jamás decirles asesinas. No, no se trata de eso, se trata de informar y de llamar las cosas por su nombre. Por eso nunca me van a escuchar a mí decir embarazo. Yo siempre digo gestación. Cuando uno está trabajando en Word y tú le das clic derecho encima de la palabra embarazo, te salen los sinónimos. Embarazo es sinónimo de estar empaquetado, encartado, engalletado, o sea, no sé cómo le dicen en esos países, pero embarazo es de donde viene cuando dicen hay una situación embarazosa, ¿sí? Y la gestación no es algo, no es un embarazo. Cuando yo era niña, esa palabra no se escuchaba y yo he hablado con gente de mi edad, yo tengo 55 años y yo he hablado con gente de mi edad y me dicen, yo tampoco escuchaba esa palabra. De hecho, mi mamá siempre decía, la vecina está encinta o la vecina está en estado. Mira que tú asientes. Entonces, después yo investigando, la frase completa de la señora está en estado. La frase completa era hermosísima, es hermosísima. Estado de gracia, estado de buena esperanza. Pero claro, la industria del aborto no va a vender aborto diciendo, ven, te quito, te saco de ese estado de gracia, ven, te quito de ese estado de buena esperanza, no sirve. Entonces hay que llamarlo embarazo, encarte, chicharrón, paquete, estoy empaquetada, estoy embarazada. Entonces no, nunca la digo. Tampoco llamo los centros de aborto clínicas porque clínica para mí es donde voy y me curan, donde voy y me ayudan, donde voy con un hueso roto y me lo enyesan, ¿sí? Entonces, bueno, estuve ahí y el Señor me permite ver cómo
esta industria se trata de cualquier cosa menos salud para la mujer. Mira, una vez llegó una chiquita, tenía como 17, 18 añitos y muy bonita, pero yo no la recordaba. El abortista sí la recordaba. Tampoco les digo médicos ni doctores. Para mí es el abortista. Es mi hermano y rezo por él y oro por su conversión, pero no le digo médico ni doctor, le digo abortista. Entonces el abortista me dice, se queda mirándola y me dice, ella no vino hace un mes. Y le dije, ay, yo no me acuerdo. Entonces, como la niña no hablaba inglés, yo le traduje. Entonces la niña le dio mucha pena y entonces asintió con la cabeza que sí, que ella había ido hacía un mes. Y en las recomendaciones que a mí me decían que le dijera después del procedimiento era que no fuera a tener relaciones sexuales, que no se bañaran sumergidas en agua, que cuidado, como una dieta prácticamente cuando se tiene un bebé. Bueno, entonces, claro, como yo era tan inocente, el abortista me dice, pregúntale si es su segundo aborto. Entonces yo le traduzco y la chica pues aún con más vergüenza siente que no puede ni siquiera levantar la cabeza la vergüenza porque es su segundo y hacía un mes había estado ahí. Entonces el abortista me dice, bueno, entonces tradúcele lo siguiente, que no lo hice, por supuesto, porque yo dije, no, la va a regañar porque hace tan poquito y no sé qué. No, lo que él quería que yo le tradujera que no hice fue, dile que al tercer aborto hay un descuento. Entonces ahí queda desvelado que se preocupan por la mujer, que es la salud, que es su derecho, que es lo que más le conviene desde el punto médico. A ninguna mujer le conviene que le agarren el útero y se lo abran a la fuerza porque el útero nuestro está súper selladito y si no los bebés se saldrían. Entonces es agarrar y abrirlo a la fuerza o con medicamentos, con químicos y extraer el bebé de las entrañas. Entonces, cuando te dicen que le digas que al tercer aborto hay un descuento, pues te das cuenta de la verdad, de cuál es el motivo, ¿sí? Y mucha gente me dice, no, es que eso era un sitio de pronto de mala muerte ilegal. No, ni era de mala muerte ni era ilegal, y así son todos y así todavía lo son. Em, el, el Señor también en su infinita misericordia, pues resulta que como yo empecé a aconsejar a todas las mamás para que no terminaran con la vida de sus bebés, eh, utilizaba todo lo que estuviera a mi alcance. En ese tiempo, yo no sé si, de más que sí lo sabría, los ejemplos, los bebés de plástico, de silicona, pero otra vez, como no había redes, no había internet, pues lo que a uno no le pasaban por el frente o no salía en la televisión, pues uno no se enteraba, porque yo sé que el movimiento Pro Vida en este país lleva muchos años, ya existía, porque el aborto fue despenalizado en el 70, en el 73, y estamos hablando del 91. Entonces ya había movimiento pro vida, pero pues yo lo desconocía. Entonces, ese es el mal que hace el silencio, porque si vas a la iglesia y no encuentras un volante de eso y nadie habla de eso, bueno, entonces yo en vista de que los restos de los bebés eran basura. Ella reportaba unos, los mandaba al departamento de salud, pero muchos, muchos cuerpecitos eran basura. Entonces yo en mi afán de evitar el aborto y consciente de que a veces no tenía mucho tiempo, a veces el anestesiólogo se tardaba, entonces yo era la única persona que había abajo. Abajo estaba el quirófano. Entonces yo aprovechándome de eso, pues les hablaba, las aconsejaba, las escuchaba, pero a veces no tenía tiempo. Mira, a veces tenía 30 minutos sola con una mamá, como a veces tenía 7 minutos, 5 minutos. Entonces eso me hizo tomar las partes de los bebés que iban a votar
y lavarlas, porque no se trataba de algo gráfico, de mire, sangre, no, yo lo que quería era que viera cómo estaba deformado. Entonces, yo tenía guardados escondidos en ese lugar, eh, tenía, tenía partecitas por trimestres, 12 semanas, 10, 15, porque en ese tiempo en Nueva York era permitido hasta la semana 24. Lamentablemente hoy está permitido hasta el momento del parto, hasta los 9 meses. Una mamá puede hoy estar feliz porque va a dar luz el viernes, pero resulta que cambió de opinión, ella puede ir y matar a ese niño. Entonces, yo empecé a utilizar esos ejemplos y gracias a lo que te digo, o sea, lo que les digo, si hablamos con la verdad, obtenemos la vida. Porque cuando recuerdo una mamá que estaba convencidísima que ella quería abortar, tenía 13 semanas. Entonces, yo la traté de aconsejar, pero ella estaba, claro, es un momento de crisis espiritual y emocional para la madre, para la mujer. Entonces estaba así como a la defensiva. Entonces yo dije, bueno, esta no me va a escuchar mucho. Entonces cuando me dijo que tenía 13 semanas, yo busqué mi frasquito y le dije, o sea que tu bebé está así, pero era solo un bracito de 13 semanas. Entonces se asustó, me dijo, ¿qué le pasó a ese bebé? Le dije, es que así va a salir de tu vientre porque es aborto por desmembración y por succión. Dijo, nadie me había dicho de esto, yo no sabía que estaba formado, yo no quiero esto no es lo que yo quiero. Sí, entonces yo no fue exageré, yo no la traumaticé, le mostré la verdad. Sí, la verdad nos hace libres. Y ella se subió y pidió su plata y se fue. Entonces, un buen día llegó la dueña y me dijo que ella presentía que yo le estaba arruinando su negocio. Porque yo les digo, señoras y señores aquí, que de 10 que agendaban, ninguna abortaba o si acaso una. ¿Mm? Entonces, claro, el negocio se le estaba dañando y ella me dijo, yo tengo mis sospechas contigo, pero si yo compruebo que son verdad, no creas que te va a volver a quedar la cara tan lisita como la tienes. Realmente a mí me importó un rábano, esas palabras no me dio miedo, no me dio susto. Ay, me dijo, y yo sé dónde vives por tu resumen, por tu hoja de vida. No, pues claro, ya tenía mi información, pero son gracias que da el Señor. Por eso nunca podemos acobardarnos en el llamado. Si tu llamado son los presos, si tu llamado son los abuelitos, si tu llamado es Provida, si tu llamado es medios de comunicación, no tengas miedo, porque el Señor da la tarea y da las gracias, da todas las gracias que uno necesita. Bueno, entonces, en vista de que ella sabía o presentía de que yo le estaba dañando el negocio, como ella misma lo dijo, y mire cómo lo llama. Ella dijo, mi negocio, estás arruinando mi negocio. ¿Mm? Ella no dijo, estás arruinando la salud de las mujeres. Bueno, entonces, una vez llegaron 3 casos grandes, 2 de 5 meses y uno de 6 meses. Y ellas venían ya como habían venido varias veces a la recepción, yo las veía. Entonces la compañera mía, me acuerdo que me dijo, cuando tú aprendas a hablar, puedes atenderlas a ellas. Y yo sabía a lo que se refería, y yo decía, pues yo nunca voy a aprender a hablar, a vender abortos, no. Entonces es muy horrible porque en ese tiempo el de 6 meses costaba $1,300, ahorita vale 9,000, 12,000, 15,000 hasta los 9 meses. Entonces, eh, ellas, ellas miraban cómo lograban sacarle más y más dinero. No, pero es que si esperas hasta la semana que viene, ya es tanto. Bueno, eso es una carnicería al mejor postor sobre la vida de un bebé inocente y completamente sano y formado, ¿no? No con las excusas de que está mal formado, que no sé qué. Bueno, entonces, em, la dueña del lugar las arregló, las convenció.
ellas mismas, parte de mi trabajo era darles la bata, que se cambiaran, pero a estas no me dejaron acercarme a ella. Cuando ellas llegaron a mi zona, ya estaban cambiadas. Y entonces la dueña le dijo a mi compañera que las cuidara de mí, que no permitiera que yo me acercara o que les fuera a hablar y nada. Señores, cuando yo vi esas tres mamás con aquella barriga en la sala de espera, yo entré en mucha ansiedad, entré en un cuadro de ansiedad por él, por los bebés, por mí, por todo. O sea, se respiraba un ambiente de muerte, una guerra espiritual fuerte, fuerte. Entonces, yo dije, no, pues yo entré y me dije, yo me las sé todas, yo me invento algo para podérmeles acercar, pero no, ahí estaban ellas tres. La compañera mía había traído otra silla, la había puesto ahí para cuidarlas. Bueno, y miren lo que es la gracia de Dios. Entonces, yo traté, dije, no, por ahí debe haber algo sucio, debe haber un papel, debe haber algo. No, no hubo excusa, no hubo forma que yo me pudiera acercar, ¿no? Entonces, nada, renuncié, dije no. Y me encerré, me entré al quirófano, tranqué la puerta, puse seguro, me hinqué, no sé cuánto tiempo, no sé qué tanto le habré yo dicho al Señor. Yo le clamaba por esos bebés, le clamaba por ellas, le pedía por mí. Y como les digo, yo no sé cuánto duré yo ahí en oración, no tengo ni idea. Cuando ya yo escucho pasos que vienen bajando la escalera, dije, bueno, nos fuimos. Y me armé de valor, abrí la puerta y dije, nos vamos, hay que enfrentar esto. Cuando yo salí a la sala de espera, eh, no lo entiendo, sucedió algo místico, porque todo parecía como irreal, como que estaban como congeladas, pero como idas las tres. Y mi compañera no se movía, estaba así como una muñeca sentada ahí. Entonces una muchacha dijo, ay, ¿será que se demoran mucho? Yo le dije, uy, el anestesiólogo a veces se demora hasta una hora. No era mentira. Pero claro, yo lo dije con harto énfasis. La otra mamá dijo, yo creo que esto no me conviene. Y yo le dije con todas mis fuerzas, le dije, matar a tu hijo jamás te va a convenir. La otra mamá dijo, yo no quiero estar aquí, yo me voy. Las tres se pararon, se vistieron, para la gloria de Dios, subieron por su dinero, eran como en ese tiempo más de $10,000 y se fueron. No recuerdo en qué momento volvió en sí la otra muchacha ni nada, yo solo sé que me entré a darle gracias a Dios, me hinqué a darle gracias a Dios. La dueña parecía un demonio, estaba histérica, gritaba y preguntaba que vieron, que olieron, que escucharon, que si yo me acerqué. No, se acercó el Señor, se acercó la oración. Por eso tú que me escuchas, si ya lo haces, Dios te pague. Pero si no lo haces diario, te pido que lo hagas, que ores por el fin del aborto cada día, porque eso es horrible. Y muchas mujeres han muerto en la sala de abortos. Bueno, el otro momento que les quiero compartir y que da un antes y un después a mi vida, yo siempre lo confieso públicamente. En ese tiempo yo no tenía como esa misericordia con las mamás, como yo de que, ay, pobrecita, no, para mí eran mujeres malas y punto. Pero en mi camino de conversión y todo he aprendido que la mujer es víctima de la industria del aborto y, nadie, y ninguna debe ser juzgada. Entonces, llegó, yo estoy ahí lista y también llegó ya cambiada una chica alta, esbelta, muy bonita, una cabellera, una muñeca completa.
Yo soy bajita, mido 1,60, 5 pies, 2 pulgadas, algo así, pero esta muñeca era despampanante y una carita angelical y yo recuerdo que yo la miraba así y ella llega temblando del miedo, pero era así y se le salían las lágrimas. Cuando yo la vi así, yo dije, esta es fácil porque no quiere. Y yo le cuento la verdad, le digo, ¿cómo es? Y ya, otra menos. Y esta chiquita eh, me dice, ¿cómo hacen eso? Entonces yo no le respondí, le dije, tú no quieres, ¿verdad? Me dijo, no. Entonces, claro, yo tan inocente, porque yo hacía lo que yo quería. Yo ya vivía sola, independiente. Entonces dije, pero ella tan bonita, ¿y por qué hasta va a hacer algo que no quiere? Y claro, yo había muchas cosas que no entendía. Entonces ella me dice, es que yo estoy en modelaje, me está yendo muy bien y mi mamá no quiere que se me dañe el cuerpo. El alma no le preocupaba a la mamá, pero el cuerpo, ¿no? Y que no le caía bien el novio. Yo le pregunté que cuánto tiempo tenía, me dijo que 6 semanas. Entonces, yo sacando mis cuentas a esa fecha más o menos, yo para la gloria de Dios y siendo solo un instrumento suyo, había logrado evitar unos 800 abortos. Entonces, claro, dices, este es fácil, este. Entonces, ella me dice todo esto y estamos ahí hablando cuando de repente la mamá baja y la mamá estaba muy bien informada porque él me dijo, ¿usted por qué está hablando con ella si usted sabe que eso es ilegal? Y la señora tenía razón. O sea, si me van a preguntar a mí si he hecho algo ilegal en mi vida, sí. ¿Por qué? Porque voy a ser primero a Dios que a los hombres. Entonces, me, me dijo que me callara, que yo no tenía por qué hablar con ella, que no sé qué. Y yo que soy bien peleona, me van a creer otra cosa. Le dije, y usted se larga de aquí, usted no sabe leer, zona restringida, adiós, la vi, se fue, la saqué de ahí, me hice la brava, pero mi corazón estaba derrumbado de ver a esta niña en esta situación. Entonces la metí al quirófano conmigo y tranqué, para que no nos escucharan, tranqué la otra puerta y le dije, ya entendí toda la situación, le dije, mira, aquí no hay dos puertas, pero yo te puedo sacar de acá. Entonces me dijo, ¿y a dónde voy? Y yo era tan inocente que le dije, a mi casa, mira, tú llegas a tal esquina con tal esquina y ahí la casita tal, ahí está mi hermana, ella te recibe y yo llego apenas termine mi turno y ya. Y me dijo, mira, yo tengo 14 años, tú te metes en un lío por secuestro y así me lo dijo y yo vuelvo a las garras de mi mamá. Entonces yo le dije, ok, ok, yo entiendo. Entonces yo le dije, mira, esto es Nueva York. Nueva York tiene de todo. Tiene que haber un lugar donde tú puedas vivir tranquila, estar con tu bebé. Tiene que haber ese lugar. Y esta pobre criatura pone su manito en mi hombro y me mira bañada en llanto y me dice, sí, esto es Nueva York, pero ese lugar no existe. Nosotras que terminamos de hablar y la mamá bajaba como una loca, apúrense, apúrense antes de que cambie de opinión, una opinión que ella no tenía, que no le fue respetada y que cuando llegaron la agarraron así de los codos hacia atrás y la obligaron a anestesiarla, en contra de su voluntad la acostaron, la anestesiaron y le sacaron su bebé. Y afuera estaba yo llorando por ese bebé, un niño, y prometiéndome a mí misma que no sabía cómo, pero ese lugar tenía que existir. Y fue una plegaria día y noche que duró 20 años. Hoy, gracias a Dios, aquí en Houston tengo ese lugar y, y hay muchas historias más y hay mucho aprendizaje, pero es una alegría apoyar a las mamás. Cada mamá que llega y me dice, yo no tengo dónde dormir hoy.
nadie me entiende y poderle decir, paz, estás en tu casa. Y lamentablemente no hay casas en todos los países ni en todas las ciudades y debería haberlas. Y mi casita no es grande, caben cuatro, pero el Señor se las ingenia para que siempre todos cabemos, porque donde hay voluntad, el Señor bendice, el Señor te dice, denles ustedes de comer. Y nunca me falta, y no tengo apoyo del gobierno, no tengo voluntarios, pero llevamos 10 años con la casita y atiendo casos de aborto en todas partes, porque como por gracia de Dios me entrevistaron en EWTN en el 2013, pues me buscan personas, incluso una vez en Alemania. Allá eran las 10 de la mañana, aquí era la 1 de la mañana y ahí, gracias a Dios, se salvó ese bebé. Entonces, si me estás escuchando hoy y sé que admiras la historia y que dices que el aborto es horrible, pero como te dije hace un rato, que por favor no falte un día en que no le pidas a Dios por el fin del aborto y que analices tu llamado. ¿Estás dando todo lo que puedes o estás dando a medias con miedo? No, el sí es total, porque un sí a medias te va a asfixiar, no te vas a hacer sentir bien. Es cerrar los ojos y decirle, Señor, aquí estoy y haz tú lo que quieras. Y no es fácil porque yo estaba en Bogotá, los que no conocen, es un clima sabroso, o sea, a mí me gusta el frío, es fresco, a veces está más calientico. Yo estaba en mi zona de confort y hacía lo mismo, evitar abortos, teníamos una página que parecía que era para abortos, y entonces me buscaban y eran otra vez, llegamos incluso un día a tener 17, atendimos 17 mamás en un día, se salvaron todos esos bebés, bueno, hermoso, pero como yo le entregué mi vida al Señor, donde Él quisiera, pues me trae a Houston en un calor, porque Texas es Texas, y al principio fue muy duro, ¿sí? Y es duro estar lejos de su tierra y la soledad y todo lo que tú quieras, pero entonces otra vez te levantas a glorificar al Señor o te levantas a ver qué te faltó y qué no te gustó y que no sé qué, no. Entonces, si quieres decirle sí al Señor, es con toda y Él hace maravillas, porque créanme que todo lo ha hecho Él. Muchas gracias. Seira, me has dejado con un nudo en la garganta, definitivamente, con el corazón destrozado. A fin de cuentas, todos hemos escuchado el aborto, pero muchas veces no concientizamos el qué es realmente el aborto, ¿no? Yo tenía la idea que realmente era máximo hasta el tercer mes y ya después Ah, del tercer mes ya no se podía. Yo me quedé con esa idea, ¿no? Un día yo platicando con mi hijo, él no es muy devoto ciertamente, y nos pusimos a platicar de ese tema, ¿no? Me dice, ma, es que ¿qué tanto es el problema si no está formado? Dije, mm, no, mi amor, ahí le dije, mira, no te voy a hablar desde el lado religioso, sino quiero hablarte desde el lado científico para que me entiendas. Una mujer realmente en enterarse que está embarazada, mínimo son los 30 días que estando, pasa, ¿eh? estando. Estando gestando, mínimo es tu mes Esa, de que te enteraste de que sí estoy y no estoy. Un bebé para formarse se forma entre las primeras, y a lo mejor lo estoy diciendo mal, en las primeras semanas realmente, ¿no? esa Antes sí, del mes ya está formado ese bebé. Ya sí. está latiendo un corazón, ya hay una espalda, ya hay un cerebro, ya hay un algo. Claro que sí, Entonces, hay un alma y un plan del Señor. Fíjate que tocaste un buen punto porque, claro, yo siempre cargo mi medalla o te ven en protestas o te ven en oración, ay, que ustedes los católicos y el aborto y yo, y les saca de onda, como dice el mexicano, cuando le digo es que yo no conocí el aborto en una iglesia, yo lo conocí allá donde lo practican. ¿Qué me vas a decir? Allá no estaba el cura ni una monja. Estaban bebés destrozados.
completamente. Y fue lo que yo le dije a mi hijo, le dije, mira, en lo que la mujer se entera que está gestando, ya pasó un mes. En lo que habla con el novio, con la amiga, con la prima, de qué va a Ajá. ser, ya fueron 2 meses. Ya El, hay un el éxito ser. está en concientizar. ¿Por qué? Porque así como las drogas están afuera y gracias a Dios tu hijo no las consume, Sí, aunque no. están ahí, el aborto es lo mismo. El aborto empieza en el cuarto, en la habitación, en la casa. Tengo que salir de este bebé. Entonces, si hay conciencia, si hay información, lo que tú estás haciendo de poner mi voz, quién sabe hasta dónde llega esta historia y estas personas que están conectadas y que les agradezco muchísimo que estén escuchando. Entonces es más información y afuera pueden ofrecer de todo, pero si yo sé que eso no es lo que me conviene y que sí hay ayuda, Y sí, que hay el porque apoyo, que la mujer no está sola, a final de cuentas. no estás sola y hay tres opciones, ¿no? Que es tenerlo, darlo en adopción o matarlo. Sí, entonces, obviamente la última impensable. No sé si alguien de los que están conectados tiene alguna pregunta. No sé si hayan dudas, preguntas, comentarios, algo que gusten compartir. Todo es bienvenido. Fíjate que ciertamente, ahora es que ahora la que va a abrir soy yo. Entre dos de mis, tengo 3 hijos, entre el primero y el segundo, yo tuve una pérdida y estaba gestando, estaba dentro de los primeros 3 meses, entro al baño, empiezo con una pérdida y a la hora que uno se limpia, yo vi la figura de algo, Sí. yo vi la figura de algo. Me fui al hospital y todo, me dijeron, es que adentro de ti ya no hay nada. Y ciertamente me decían, es que a lo mejor ni siquiera se alcanzó a formar, porque yo para ese momento todavía no había ido, no me habían hecho ningún ultrasonido. En ese entonces no se hacían ultrasonido hasta los 3, 4, 5 meses, ¿no? Dicen, Sí, es que a lo mejor no tenías nada. Yo, es que yo sé que había algo. Si se formó o no se formó, pero cuando yo fui al baño, yo sí alcancé a ver algo, ¿no? Y a mí me dolió con todo el alma, pero realmente, si lo ves científicamente, ahí hay algo. Por más que te digan, ay, no, es que no se alcanzó a formar, había un algo, era una criatura, era un alma, a final de cuentas, ¿no? sí. Y un plan de Dios para cada alma. Completamente. Y en este caso para mí fue también un plan de Dios para mí. Entonces, a Sí, mí en ese entonces un amigo muy devoto me dijo, ponle un nombre y en el nombre de Dios, bautízalo y entrégaselo a Dios. Y fue la forma que a mí me ayudó a sanar esa ah, pérdida que nadie comprendía, ¿no? Y las bueno, mujeres que por desgracia han detenido esa gestación, a final de cuentas, como dices, la chica que no quería y que la obligaron, ella tiene algo muy fuerte que sanar, ¿no? Y hasta las que no querían, siempre va a quedar en la conciencia de uno, porque el conocimiento ya está, y hoy día con las redes sociales puedes investigar y ver, o viendo el embarazo de alguna amiga o de alguien más, te das cuenta de una realidad que permitiste y que muchas veces son heridas que no sanamos, ¿no? Que venimos arrastrando. así es. Sí, en todas las arquidiócesis hay el retiro de sanación posaborto porque muchas personas piensan que se confiesan y ya, y no, la confesión es importante, es uno de los pasos, pero no es el único, hay que vivir el proceso. Yo lo tomé para ver qué pasos eran y cuando tenía la fundación, digamos, más en forma en Colombia, también hacíamos esa sanación interior, porque si tú te confiesas, Dios te perdona y Dios lo olvida. Sí, pero el proceso de que la madre se perdone ella también. Eh, Completamente. por eso también, digamos, te decía que en otro momento podemos tomar una charla de cómo aconsejar a esa amiga de mi hija que quiere abortar o mi compañera o los caballeros, a veces es el amigo que le dice mi novia salió esperando o sí, entonces qué decir y qué no decir, podemos verlo en otro momento.
Sí, me encantaría, Seira, que definitivamente hagamos otras charlas más para que la gente, pues como te decía hace un rato, ¿no? Tener el conocimiento, alimentarnos de conocimiento y saber, como dices, no estás sola, no estás sola Ujú. en este caminar y me ha tocado, bueno, no ver, pero saber de casos que el que no quiere perder ese bebé es el hombre y no la mujer. Entonces, también saber que no están solos ni solas, ¿no? Que el apoyo existe Sí, y que se puede, que claro que se puede, ¿no? Entonces me encantaría que hiciéramos otra charla más, que nos compartieras más claro que charlas, me sí, encantaría. con ¿Cómo mucho gusto. podemos, dime, Lo que con mucho gusto, claro que sí, es un deber. ¿Cómo no lo voy a hacer? Seira, platícame, ¿cómo podemos localizarte? Bueno, el WhatsApp +1 832 748 1058. Lo voy a colocar aquí. Yo estoy en Houston, Estados Unidos. Entonces, 832 7. Ya lo compartí en el chat. Ok. Bueno, así. Ah, Eh, y mi correo, y sepan que todo lo que me digan, pues es confidencial, ¿no? claro. Sea a nivel personal, de lo que sea, es delante de Dios, es solamente entre la persona que me escribe y yo, nadie más. Listo, ahí está mi correo y ahí está. Y las redes, Era lo que te voy a preguntar. ¿Hay información que estés subiendo a redes sociales para que la gente pueda tenerlas al alcance? sí, ahorita estoy desactualizada, pero sí estuvimos sacando boletín mensual de las mamás y eso. Esta labor es bien atacada, pero la gracia del Señor es más grande. Entonces en Facebook encuentran bien Misericordia y hay fotos. Bueno, Súper bien. ujú. Y el Instagram, sí, también está. Coloco. Están escribiendo en el chat que muchas gracias, Eira, por compartirnos esta información, definitivamente, información, la historia de vida. Muchas veces no, no tenemos el conocimiento, como que sabemos de esos lugares, como dices, ay, cómo se les ataca, todo eso, pero realmente pues no conocemos a profundidad de cómo se vive y cómo es y qué es lo que se hace, y qué ocurre con esas almas, ¿no? Con esos pequeños individuos que tienen una historia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser más humanos y acercarnos más al cuidado de la vida, ¿no? O sea, Sí, la defensa y el apoyo, ¿no? Porque yo estoy empeñada en cada vez que veo una mamá felicitarla. Yo sé que aquí en Estados Unidos la gente se asusta con todo, pero desde lejos le digo, te ves hermosa y ya. Y me pasó una vez que le dije a una chica, le dije, estás muy bella, te ves hermosa. Bueno, y se miró el abdomen y me dijo, sí, como que no lo creía. Le dije, sí, estás muy bella. Y me quité porque aquí es complicado. Sin embargo, el señor volvió y me la puso cuando ya fui al estacionamiento por mi carro. Ella estaba ahí y me dijo, podemos hablar. ¿Sí ves? Entonces, claro, para los caballeros es más complicado ir a echarle piropos a una mujer, pero le puede decir, la felicito por su bebé. claro, Sí, la felicito, o sea, algo positivo, porque si ustedes miran la sociedad, todo es negativo, al punto que se le llama embarazo. sí, sí, ¿Mm? sí, 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 completamente. No, Y y cuando que, alguien les comente, mire, que es que fulana, como dicen en el mundo, está embarazada, ¡ay, qué alegría, qué emoción! Cuéntame. No, ¿cuál? Si es que estoy preocupado, yo no puedo tener bebé. No, qué pena, ya lo tiene. Bueno, eso lo vamos a ver en otra charla. es que hay tantas frases que manejamos durante el embarazo, voy a decirlo así, que más que ser buenas es algo negativo y que la gente no lo toma de una forma positiva, ¿no? Y más tantos Ujú. tabús, el por hecho de, ay, es que estoy perdiendo mi figura. Te Sí. estás dando una vida, ¿no? O sea, son Mm. muchos puntos ahí a tocar que podremos compartir más adelante, Seira. ¿Qué opinas?
Claro que sí. ¿Nadie más tiene preguntas o quiere decir algo? O en el chat. ¿Algún comentario? Es que nos dejaste con el nudo en la garganta, Cera. Sí, lo siento, siempre pongo a la gente a llorar. Yo también lloro. Sí, es una herida que no se cierra porque el Señor no lo permite. Oye, Zaira, nada más platícame, nada más para ir ya cerrando la charla el día de hoy. ¿Cuántos años tú estuviste trabajando ahí? No, fueron como 5 meses y medio. Ok. Y la razón, si hay tiempo, les platico. Sí, adelante. La razón que salí, yo recuerdo que ya iba con jacket puesto, con suéter, empezaba el frío y yo le pregunté a mi compañera, aquí trabajan del 25 de diciembre al 24. Me dijo, sí, esto no es una iglesia. Entonces yo la pensaba, ¿no? Entonces resulta que como yo le dañé el negocio a la señora, entonces ella no volvió a comprar frasquitos y se acabaron. Entonces yo pasé la orden, dije, no hay frascos. La respuesta de ella fue, yo qué culpa que en esta, me dijo, no se está viendo el dinero, no hay dinero, este negocio está fracasando. Entonces me dijo, me mandó la orden de que destapara a los viejos, los echara por el fregadero, porque aquí en Estados Unidos las cocinas tienen un triturador. Y ese es el único trauma que yo tengo, no lo soporto. En mi casa, vivo en Houston, cuando lo van a aprender me dicen, mami, por favor, salte que lo vamos a aprender. Gracias a Dios en Colombia no hay, entonces no tenía esa preocupación. Pero bueno, entonces me obligaron a echar, para reciclar los frasquitos, a echar los cuerpecitos de los bebés por ahí y encenderlo y eso trituraba. Todavía escucho la cuchilla en los huesitos y todo. Entonces, quizás haber respirado todo ese, como esa podredumbre guardada ahí, lo que recuerdo es que yo estaba haciendo ahí, estaba haciendo eso y después resulté en el hospital. Y cuando me desperté, la persona que estaba conmigo, creo que era mi hermana, dijo que fulana te mandó a decir que no vuelvas. Y yo, ay, gracias Dios. Wow, wow. Digo, me llama la atención que dices, fueron 5 meses que trabajaste ahí, pero lograr salvar aproximadamente 800 vidas no tiene precio definitivamente. Sí, claro, lo volvería a hacer. No tiene precio, pero mira, de alguna forma, como dices, saliste bien con una urgencia de entrada al hospital dentro de a que te corrieran de una forma negativa, ¿no? Que era peligroso definitivamente. Sí, sí, por supuesto, la señora estaba ofendida. Wow. Entonces, y fíjate que fue bastante fuerte en el año de la pandemia, antes de que reventara. Fui a Nueva York y fui a esa calle. Si hay alguien aquí en Nueva York, en la Roosevelt Avenue, la avenida Roosevelt, que daba el centro de abortos, y, y hoy en día ahí venden ropa para bebés. Ok. Mm, Una forma contradictoria de sí, sí, contrarrestar sí. eso. Pero creo que no volvería a ir porque sí entré como en un estado como... De shock. Sí, 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 es muy fuerte. Completamente. Ujú. Pues, Aira, muchísimas gracias por compartirnos. Queda en el tintero varios temas. Te lo agradezco de todo corazón. Creo que hay mucho que tenemos que aprender y humanizarnos definitivamente como sociedad. ¿Alguna frase con la que quieras cerrar el día de hoy? Que celebren la vida, que lo que les decía ahorita, tenemos que ayudar a que cuando se sepa que viene un bebé, lo volvamos una fiesta y le apoyemos y celebremos y felicitemos. Y si alguien tiene 3 o 4 hijos o 5, no decirles que no tiene televisor, es que yo no sé qué, no, mi hermano, ¿qué necesiten? ¿Qué te ayudo? Yo te los cuido, ¿sí? Y no criticar y celebrar la vida, sembrar cultura de vida. Apoyar, Y, apoyar más que... y que me lleven en su oración, se lo pido. Claro que sí, será con mucho, mucho gusto. Pues muchas gracias, muchas gracias de todo corazón por la charla el día de hoy. Lo valoro mil. Muchas gracias. Dios te bendiga y bendiga toda la labor que has hecho.
Diosito, la Virgen y todos los ángeles te protejan y te cuiden. Muchas, muchas gracias el día de hoy y gracias a cada uno de ustedes por estar el día de hoy. Nos vemos el día miércoles para nuestras próximas conferencias. Acuérdense que este programa queda grabado en YouTube, lo pueden ver. En el chat les puse el link del YouTube, en Foro de Protección Internacional, nos pueden localizar. Aquí nos ponen muchas gracias, excelente información. Pues gracias Gracias, a cada Paz. uno de ustedes. Dios los bendiga. Hasta luego. Bye, buenas noches. Gracias, Eira.